Seguramente te ha pasado de que haces una pintura, un dibujo, una creación, una idea, un proyecto y lo has odiado tanto que lo has tirado a la basura. Has dicho, yo no soy bueno para esto, no creo en esto, soy el peor de los dibujantes, etcétera, etcétera. Y hoy te voy a revelar por qué ese dibujo fallido, esa mancha que consideras un desastre, esa obra de arte que no te ha salido bien, es en realidad la obra de arte más valiosa que has hecho este mes. Te voy a enseñar en este video y convencerte de que detrás del miedo al arte feo es el paso o la puerta de entrada para convertirlo en tu mayor herramienta del progreso. El problema que quiero que entiendas es que no tengas talento, es que tienes una experiencia o una expectativa de la perfección imposible. Nos enseñaron que el arte, en este caso el dibujo o todo lo que creamos, tiene que ser bonito o vendible. Y por miedo a no cumplir ese estándar, esas expectativas que nos generamos nosotros consumiendo otros proyectos similares, descartamos cada idea, procrastinamos o peor aún, ni siquiera empezamos con los proyectos, con la idea, ni siquiera agarramos el lápiz porque ya directamente no estamos bloqueados antes de empezar. Y el problema no es la técnica ahí, sino el parálisis por la perfección. Y aquí va un dato de shock, que solo el 2% de las personas adultas mantienen su creatividad intacta como después de la infancia. Esto es un estudio de la NASA y me ha parecido choqueante porque solo el 2% de las personas mantienen la creatividad pura. Quiere decir que el 98% de las personas están alienizadas, por así decirlo, están sistematizadas, como en una especie de bloqueo constante de su creatividad e imaginación por el resto de sus vidas. Es muy curioso y de hecho quiero contarte una historia. Esto es una historia general, pero seguramente te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, y con muchos de los alumnos de mi escuela, con los que les he hablado y les he platicado este tema, me han contado que les ha pasado. Es una historia que yo he denominado como la muerte del artista. Y ocurre así. Imaginemos que vuelves a tus 5 años cuando estabas en el jardín o en la guardería o a los primeros años del colegio y la profesora te decía, ahora vamos a dibujar un avión. Y te sentabas con tu papel, con tus lápices, con tus colores e intentabas recordar cómo era un avión, imaginar cómo era un avión. Y como no sabías pasar desde esa imaginación al papel, empezabas a copiar, mirar para todos lados, te ponías nervioso, nerviosa y observabas el trabajo del compañero, cómo estaba dibujando el compañero el avión. Y cuando tú intentas copiar, ¡boom! La profesora te dice, no copies, no mires la hoja del compañero o te voy a quitar tu hoja. Entonces te asustas, te bloqueas, te cierras e intentas representar dicho avión, que era el ejercicio, como puedes en la hoja. Cuando termina la hora de la clase, se cuelgan todos los trabajos artísticos del aula y cuando tú ves así en la pared tu trabajo versus el trabajo del compañero versus el otro trabajo del compañero y te desanimas muchísimo y ruegas porque no vuelva a haber una clase de arte nunca más. Eso es lo que yo denomino la muerte del artista y es lo que le ha pasado a muchas personas. Por eso muchas personas crecen con la idea de no sé dibujar, con la idea de yo no soy capaz, no puedo, es un talento que yo no tengo ese talento, no tengo ese don. Caen en el perfeccionismo, en la comparación, en la autocrítica destructiva e incluso en ser duros consigo mismo. Y no es por falta de talento, sino por miedo al juicio, miedo al qué dirán, miedo a lo que pueda ver el otro, el cómo reaccionará
el otro frente a mi idea, mi proyecto, mi visión, lo que quiero crear, lo que quiero dibujar, lo que quiero cantar, componer en cuanto a música, lo que quiero cocinar, etcétera. Fuimos condicionados a tenerle miedo al arte feo. Y te invito a que revises las obras de los grandes maestros, como por ejemplo Picasso. ¿Cuántas obras tiene Picasso? ¿Sabes cuántas obras tiene Picasso en total? ¿Cuántos son sus trabajos en total? Te hago otra pregunta. ¿Cuáles son las obras que conoces de Picasso? Porque obras conocidas de Picasso, por ahí me puedes decir La Guernica, una de las más conocidas, Los Tres Músicos, Las Señoritas de Avignon, incluso me puedes mencionar la época rosada, la época azul, si es que llegas a conocer un poco más de la vida de Picasso, las obras de Picasso a sus 15 años, pero ¿cuántas tenemos ahí? Contados con los dedos de la mano. Pero yo te digo que Picasso tiene entre 45 y 50 mil obras de arte total producidas. Y es reconocido, te digo que el 0,1%, apenas el 1% podría ser reconocido. ¿Qué quiero decir? Que solo una pequeña fracción de toda esa cantidad de obras son reconocidas. Solo una pequeña fracción de todas esas obras llegaron al éxito o al reconocimiento o a la asombración o a la admiración del público general. Pero ¿qué pasó con el resto de los 40.000 obras de Picasso? Y puedo seguir así con muchos artistas. Por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh tiene aproximadamente unos 2.000 piezas artísticas, 2.000 obras. Creo que si no mal recuerdo, 1.900, 1.200 pinturas al óleo y unos 900 dibujos. ¿Cuántos de esos son famosos? ¿Cuántas obras de Van Gogh me podrías decir que reconoces, que sabes que son de Van Gogh? ¿Conoces el boceto de la obra de La Noche Estrellada? Una de sus obras, por decir la obra más famosa de él. ¿Sabes cómo fue el boceto? ¿Cómo fueron las primeras pinceladas? ¿Conoces los bocetos de Salvador Dalí? Lo mismo René Magritte. René Magritte tiene 1.300 obras, sin contar su estilo cuando él estuvo metido en el arte caricaturesco. Andy Warhol igual. Y fíjate los dibujos de Andy Warhol, lo que eran antes de que él se metiera con la serigrafía. Monet tiene 2.500 obras. ¿Cuántas son conocidas de Monet? También contadas con las manos. A lo mejor decenas conoces, pero dudo que centenas. Pero la revelación es otra. No solo conoces apenas el 1, 2, 3% de las obras del trabajo del artista, sino que incluso muchas obras maestras que admiras tienen errores debajo. Y así nace el automatismo, el dibujo psíquico, la pintura del inconsciente, la técnica del fumage, que es pintar con manchas al azar del humo. Esa es una técnica buenísima que la vemos en mi programa, en mi curso de Explora tu creatividad. Eh, pintar en grandes formatos las obras de Pollock. También el surrealismo. ¿De dónde se inspira el surrealismo? Del automatismo psíquico, de lo que salga al azar, del descontrol. Y ahí me puedo ir, si quieres, más lejos, al expresionismo abstracto, Rothko, Picasso, eh, Kandinsky. Kandinsky y su exploración con el color, la línea y el trazo es fantástica. Es esa búsqueda por la expresividad del gesto, que uno diría, ah, esta obra me ha quedado un desastre y la tiro. No, han sido obras muy buenas que han nacido a partir del error, del espontáneo, del automatismo, del dejar libre, del soltar el control. Y aquí te hago un paréntesis y me gustaría contarte una historia de una alumna. No voy a mencionar su nombre por privacidad, pero el otro día tuvimos una clase en vivo y yo les hice un ejercicio con disparadores creativos y que pudieran crear a partir de una idea y demás. Y yo en un momento les tiro la actividad y digo, bueno, ahora dibujen. Y esta alumna me comenta por privado que cuando yo dije, ahora dibujen, se quedó bloqueada, le agarró pánico.
hasta pensó en salir de la clase. O sea, imagínate el shock que habrá tenido para, para, para estar de esa forma paralizada. Después me cuenta, no salió de la clase, logró dibujar y se emocionó muchísimo porque dijo, es la primera vez en la vida que dibujo. O sea, esa fue la emoción. Y después me dice, después me cuenta todo esto por el chat, por WhatsApp, al privado me cuenta, y me dice esta alumna, recordé un video tuyo, Benicio, sobre la técnica con humo, con las manchas de humo, que tú decías dejar el control, soltar el control, soltarse o entregarse al azar. Como cuando vemos las nubes como cuando vemos las formas de las nubes en el cielo, que decimos, ahí veo un pato, un perro, veo un barco, veo, bueno, algo similar. Por eso te propongo que el arte feo debe ser intencional. Tus proyectos, tus ideas, ese libro que quieras escribir, esa música que quieras componer, ese arte, la pintura, todo aquello, incluso todo, desde entrenar, hacer gimnasio, tiene que ser feo e intencional. Cuando te sientas bloqueado, con bloqueos creativos, haz un contrato de fealdad. Voy a hacer el peor dibujo posible en mi vida en 5 minutos. Y te vas a sorprender de que va a salir algo sumamente inesperado. Y porque esto fuerza al cerebro a soltar el control. Porque el arte feo nunca es un desperdicio, es el cimento de tu estilo más puro, de tu autenticidad, de cómo tú lo haces. Y así lo hacen los grandes maestros, los grandes artistas, artistas en todos los ámbitos. No esperan a tener esa super motivación, inspiración y que todo lo que hagan sea la obra maestra, sino que pintan, crean, actúan, componen, escriben, etcétera, teniendo el ánimo que tienen. Porque ahí nace el estilo, ahí nace tu huella, ahí nace el crear sin las referencias, soltando las referencias, soltando ¿vieron más cuando éramos chicos? Yo me acuerdo, esto ocurre mucho más cuando uno está en la infancia, que ahí tiene la creatividad intacta, que uno va dibujando y parece que la mano se te va moviendo sola y tú dices, wow, me está saliendo lo que sea que estés dibujando. Y ahí nace el disfrute, la diversión por el arte, que eso es lo importante también, muy importante. Por eso agarra esos desastres y dibuja encima, rómpelo, haz collage, crea. Tu estilo nace de cómo tú respondes a esos errores. Pinta, recorta encima, no lo tapes, intégralo a tu estilo, a lo que quieras crear. Si has escrito y te ha salido con mala ortografía, o si lo has hecho muy junto, o si la letra no se entiende, o si has actuado y te equivocas, el show tiene que continuar. Si pintas y te queda feo, pues ya veremos cómo le doy la vuelta. Piensa en tu yo de cuando tenías 5 años, como en ese ejemplo que di de la muerte del artista. Cuando eras menor, tenías la creatividad intacta y no te importaba el juicio. Piensa en tu yo interior, tu niño interior, en tu infancia. ¿Crees que le importaría el resultado o le importaría el disfrute o la sensación de pintar, de crear? Por eso, y quiero cerrar este video proponiéndote un ejercicio que practicamos en mi curso de Explora tu creatividad, que si te gustaría saber más información te lo voy a dejar debajo de este video. Y es uno de los primeros ejercicios que trabajamos para soltar la mano, y es dibujar con tu mano no dominante. Bien, con la mano no dominante.
Dibuja por 2 minutos. Vas a tener otro tipo de conexiones. ¿Por qué? Porque vas a salir de la automatización, de la sistematización. Vas a salir de la alienización, también se lo quieres llamar. Cuando tú dibujas con la mano con la que escribes, dibujas y haces todas las cosas, cuando yo te digo dibuja una planta, una flor, pues vas a dibujar una flor. Pero cuando lo haces con tu mano no dominante, con la que no estás acostumbrada, tu cerebro necesita un esfuerzo diferente y hay conexiones neuronales diferentes. Y ahí vas a ver que el resultado es diferente, porque ahí va a salir de tu lado creativo, de ese lado del cerebro que no es el lógico, este es el lógico, que no es el de los números, el de los cálculos, el de lo racional, sino que vas a crear desde el lado, el lógico también es el que es automatizado, el sistematizado, el que quiere ahorrar energía y por eso repite procesos. En cambio, este otro lado del cerebro es el lado artístico, es el lado del color, de las sensaciones, de la creatividad. Por eso cuando tú hagas este ejercicio que te proponga de dibujar con la mano no dominante, vas a ver que vas a activar nuevas conexiones aquí, en este lado del cerebro. Porque la incomodidad, esta incomodidad técnica, te devuelve el juego de crear. Así que bueno, cierro con este video con esa idea. Sé honesto, sé feo, sé libre en lo que quieras crear, porque la perfección es la cárcel del artista. La perfección es la cárcel y lo que te va a impedir hacer cualquier proyecto.